Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles. Soy el pastor Raimundo Aguilar de la Eclesía Cristiana El Remanente. En esta iglesia tenemos como propósito adorar a Dios, amar al prójimo y alcanzar al mundo. Y nos da mucho gusto que te puedas conectar para seguir los mensajes que transmitimos. Pedimos tus oraciones. Dios te bendiga, que tengas un muy buen día. Me gustaría que mantengan sus Biblias abiertas en este pasaje del Salmo 51, del 1 al 5, en la Nueva Traducción Viviente. Es interesante, ustedes pueden ver en la Biblia, pueden ver que el número grande es el capítulo o el salmo, y los números chiquitos son los versículos. Este salmo tiene 19 versículos, pero algo que no forma parte del primer versículo, pero es como una introducción a este salmo, es esto que dice: para el director del coro, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo después que cometió adulterio con Betsabé. Y lo he dicho más de una vez, a mí me gusta la Biblia porque no oculta, no tapa, no maquilla las fallas, los pecados, inclusive de los mejores hombres o de los grandes héroes de la fe que hay en la Biblia, como David. Claramente la introducción dice: cuando cometió adulterio. Y es interesante porque dice: después de que el profeta Natán lo fuera a ver. ¿Por qué se comenta esto? Porque antes de que fuera el profeta Natán a verlo, David había cometido cosas repulsivas, cosas detestables, abominables para con Dios, estando no solamente él casado, sino teniendo además varias esposas y varias concubinas. No conforme con eso, vio a otra mujer, y esa mujer estaba casada, y estaba casada con uno de sus mejores servidores, y no le importó. No le importó. La gente que le servía también se dio cuenta que a él no le había importado. Nada más quiso tener una aventura de un momento, y la tuvo a esta hermosa mujer, Betsabé. Pero después de tenerla, pasaron varias semanas. Él posiblemente ya se había olvidado del acontecimiento, pero después recibe un recado de esta mujer y le dice: estoy embarazada y es de ti. Mi esposo tiene meses que está en la guerra, ¿qué va a pasar, no? Entonces David trata de convencer al esposo de que pase un tiempo con su esposa para tapar su pecado. El esposo es tan fiel que, aún estando en su casa o en su tierra, él decide no dormir con su mujer, sino que él está en el campamento junto con los demás militares, diciendo: estamos en guerra, rey, y yo no me voy a divertir mientras mis compañeros están en guerra. Yo no voy a deleitarme en mi propia familia, sino que estoy disponible para lo que se requiera. No contento o no satisfecho con lo que hizo, David dice: ¿y ahora qué hago? Esto se va a descubrir tarde o temprano. Así que el pensamiento más práctico de David es: lo voy a mandar a matar. Ya estando viuda esta mujer, pues ya me caso con ella y ya, asunto arreglado, asumo mi responsabilidad como papá. Dice la Biblia que todo esto fue pecado. Todo esto fue pecado delante de Dios. No importa que sea David, y no importa
Si los reyes en aquel tiempo acostumbraban a hacer y deshacer a cabo de que eran reyes, fue pecado delante de Dios. Y David lo tomó normal, lo tomó como cualquier otro rey que tiene poder, que domina sobre los demás. Él está muy contento con lo que ahora está viviendo hasta que llega el profeta Natán, le cuenta una historia y David se da cuenta a través de esa historia el terrible pecado que cometió. Lo que llama la atención de este Salmo 51 es que es un salmo muy honesto. Es un salmo muy honesto donde David no se excusa. Después de darse cuenta y después de negar por casi un año su pecado, David acepta su pecado, se arrepiente de su pecado, confiesa su pecado y todo el Salmo 51 no presenta una excusa, no dice, bueno, yo cometí homicidio porque no tuve de otra, no. Yo cometí homicidio y eso está mal. Yo cometí adulterio y eso es pecado. Y mi pecado está siempre delante de mí. Fue tal la carga de pecado que David pone cosas muy fuertes en este salmo. Y yo quiero dejar 3 pensamientos leyendo la introducción. Dice, este es un salmo, es un recordatorio de que hasta el hombre más piadoso, el hombre que tiene un corazón conforme a Dios, si se descuida, puede caer en pecados terribles. David había entrado en un bache espiritual en su vida y se había soltado de la mano del Señor. O sea, allí no le sirvió para nada su piedad, no le sirvió para nada tener un corazón conforme a Dios. Se había soltado de Dios, se había soltado de su protección. Y veamos entonces lo terrible que sucedió en su vida y las terribles consecuencias que trajo, no solamente sobre su vida, sino sobre su familia y sobre el reino. El Padre Nuestro tiene una parte que dice, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Otra traducción dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Otra versión dice, perdona nuestras transgresiones, nuestras ofensas contra ti, así como nosotros también practicamos el perdón. Quiero dejarles 3 pensamientos de este salmo, podríamos sacar mucho más, pero quiero nada más dejarle 3. El tema se llama Padre, perdona mis pecados. Esto, ¿por qué le titulé así? Porque quiero hacerlo personal, quiero que cada uno de nosotros lo hagamos personal. Y también otra cosa quiero dejarles en su corazón, quiero que practiquemos diario, porque presiento que a veces no lo hacemos diario. Que practiquemos diario no solamente el pedir perdón a Dios, sino también el perdonar. Pedir perdón y perdonar, pedir perdón y perdonar. Es lo que enseña el Padre Nuestro. Jesús, cuando le dijeron, enséñanos a orar, Él dijo que en su oración se incluya esto, se incluya el que le pidan perdón a Dios y el que perdonemos. Ahora, ¿por qué? Tal vez tú digas, ¿por qué? A lo mejor tuve una semana magnífica y no hice nada malo. Así que, ¿por qué pedirle perdón si esta semana me porté bien? Bueno, nos vamos a dar cuenta que es más complicado de lo que tú y yo pensamos. El primer pensamiento que les quiero dejar es el siguiente. Porque desde que nací, cargo con una naturaleza pecaminosa. Desde que nací, tú y yo, desde que nacimos, cargamos con una naturaleza pecaminosa. Y aquí quiero clarificar algo. No significa que los papás de David tuvieron la culpa de tener a David. Lo que David dice es que en nuestro ADN, en nuestra esencia de seres humanos, cargamos pecado. Cada uno de nosotros
nacemos con esa carga de inclinarnos al mal, de hacer lo malo. Por eso David dice claramente, y vean lo que dice el versículo 5, me voy a ir hasta el 5, voy a ir de atrás para adelante, de adelante para atrás, perdón, para decir lo siguiente. Dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. La Reina Valera dice, porque he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Repito, no es de que los papás de David hayan estado mal, y que en su concepción ellos estaban mal delante de Dios, sino que ya traían una herencia que viene desde nuestros primeros padres, desde Adán y Eva. Tú y yo, al nacer en este mundo, nacemos pecadores, nacemos con una tendencia a hacer lo malo. Ahora, David es tal su pesar, tal su carga, que dice, ¿cuándo empezó esto? Empezó cuando yo era viejo, empezó cuando fui rey, empezó cuando empecé a flojear en mi relación con Dios, y va retrocediendo y dice, a lo mejor fue cuando era joven y tenía 30 años, 25 años, y se da cuenta que tiene que ir más para atrás, se da cuenta que cuando era pastor de ovejas, él ya traía una carga de maldad en su vida. Tal vez él se preguntaba, ¿cómo se me ocurrió mandar a matar a uno de mis mejores hombres, a un hombre leal? ¿Cómo pasó esto? Y fue retrocediendo y dice, desde que nací yo traigo esta maldición. Desde que nací yo traigo carga de pecado en mi vida. Y necesito de Dios. Necesito de Dios. No es de algo que se me ocurrió, o de algo de un momento, o de algo que fue muy fuerte para mí, sino que en mí hay algo latente que puede explotar en cualquier momento, y esto se llama pecado. Quiero ponerles un ejemplo para que vean lo grave de esto. San Agustín, o Agustín de Hipona, uno de los padres que le llaman de la iglesia, en el año 340, 350 después de Cristo, allá por África, él se crió, él escuchó del cristianismo. Y de hecho su mamá era cristiana, él fue rebelde muchos años, hasta que finalmente él se rindió a Cristo. Pero él escribe un libro muy hermoso, que en alguna ocasión que lo puedas leer, léelo, se llama Confesiones. Confesiones. Y es donde Agustín narra sus experiencias en su relación con Dios. Y después de que habla de su niñez, él habla en el libro segundo de cuando él tenía 16 años. Cuando él tenía 16 años, y él dice, era yo de 16 años y cerca de mi casa había una huerta donde había árboles de peras. Árboles de peras. Y se nos había dicho, prohibido cortar de los árboles de pera. Y él dice, yo me junté con varios amigos, nos subimos al árbol y empezamos a arrancar peras. Y juntamos muchas peras. Suena simple, pero quiero que veas lo profundo de esto. Dice, a mí no me gustan las peras, pero corté peras. No tenía hambre, pero corté peras. Junté las peras.
no me las llevé a mi casa. No me comí ni una pera. Vi a unos cerdos hambrientos por ahí cerca y les di las peras. Dice, ¿por qué? ¿Por qué hice esto? Y él reflexiona, no porque me gusten las peras, no porque tenía hambre, no porque tenía necesidad, sino porque decía no cortar peras. En otras palabras, me di cuenta que me gusta, me atrae lo que está prohibido. Me gusta, me atrae lo que me dice, no lo hagas, no lo hagas. Y ahí Agustín dice, me di cuenta de lo terrible del pecado, que no necesariamente me tiene que gustar algo para que yo lo cometa. Con el simple hecho de que se diga no lo hagas, ya hay un atractivo en eso. Y hay algo que me jala a ofender, a desobedecer, a fallar y en un momento dado a defraudar a Dios. Esto es terrible. Esto es terrible porque esto que está dentro de nosotros, que se llama pecado, nos jala a hacer lo que no debemos de hacer. Por eso Pablo en Romanos 7, él dice, encuentro una ley en mi cuerpo, de tal manera que lo que quiero hacer, no lo hago. No lo hago. Y lo que no quiero, lo que no debo, dice, eso hago. Y dice, y no solamente eso, sino que lo disfruto. Fíjense, no disfruto tanto lo que hago, sino disfruto el hacer lo que no debo hacer. Lo que no debo hacer. Es tremendo ver cómo más y más líderes de iglesias, pastores, líderes, personas, conocidos, familiares, caen uno tras otro en pecado. Y como alguien dijo, y los que no es porque todavía no hemos sido descubiertos. Entonces es algo duro, es algo difícil. Yo debo de ir con Dios día tras día, momento tras momento, porque en mí hay maldad. Ahorita ya comprendo. Yo luchaba mucho, Toño, con esta canción de Renuévame. Dije, ay no, dice cosas importantes, pero no me gusta, porque hay esa parte que dice, porque todo lo que hay dentro de mí. Dije, no, yo tengo cosas buenas, tengo algunas cosas buenas dentro de mí. ¿Por qué todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor? Porque el propósito de Dios es un bendito día cambiar lo que somos. Estamos en un proceso, pero no hemos cambiado completamente. Sí, dice la Biblia, somos nuevas criaturas. Pero mientras vivamos en esta tierra, vamos a seguir luchando con el pecado. Por eso, el título, Padre, perdona. Padre, perdona. Debo de venir a Dios y cada vez que vengo a Dios, cada vez que me acerque a Dios, debo de estar bien consciente, debo de estar bien enterado, bien consciente de mi pecado. El segundo pensamiento que les quiero dejar lo encuentro en el versículo anterior, en el versículo 4. Porque necesito responsabilizarme de mi pecado. No se vale decir, ella tuvo la culpa. Ella me hizo enojar, o él me hizo enojar, es decir, yo me enojé porque soy enojón. Yo no pedí perdón porque soy orgulloso, orgullosa.
Yo no reconocí que me equivoqué porque soy demasiado soberbio, porque hay mucha maldad en mí. No, aquí David, en el versículo 4, deja a un lado su corona, deja a un lado su título de rey, deja a un lado todos sus logros de que mató a un gigante, de que hizo en batallas, mató a sus 10,000. Él dice, contra ti he pecado. Esta expresión, este hebraísmo de contra ti, es como desierto, te digo, es como un amén, amén. Este de contra ti doble, contra ti, solo he pecado, es un énfasis para decir, siempre mi maldad está frente a ti. Tú eres santo, tú eres limpio, tú eres maravilloso, y al acercarme yo a ti, choco, porque ahí está mi maldad. Contra ti he pecado. Por encima de Betsabé, por encima de Urías, por encima de Joab, por encima de cualquier servidor que fue testigo de esta maldad de David, por encima de todos ellos estaba su relación con Dios. Contra ti solo he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Y luego él dice, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices. Tú me dices soy pecador, tú me dices que soy pecador, tú me dices que hay maldad en mí. Tienes razón, Dios. No me puedo defender frente a ti, no puedo argumentar, no puedo decir, pero esta semana hice muchas cosas para ti, Dios. Pero esta semana cumplí con muchos aspectos. No importa todo lo que hayas hecho para Dios, si le defraudas es pecado. No importa cuántas victorias tuviste, si le defraudas es pecado. No importa qué tantos logros hice para su reino, para Él, si le defraudo es pecado. Y debo reconocer, Señor, tienes razón. El que tiene la razón eres tú. David, y vuelvo a repetir, qué bueno que está ese salmo. Le ha de haber costado mucho trabajo a David escribir esto. Pero qué bueno que está este salmo en la Biblia. Porque como seres humanos tendemos a no responsabilizarnos. Y desde chiquitos decimos, pero es que él... A mí me encanta ver videos de los perritos cuando está acusándolo el dueño y dice, ¿quién fue? ¿Quién rompió? ¿Quién es? Y hasta los perritos ponen su patita en el otro perrito más tonto o más lento porque tratamos de librarnos de decir, no soy tan malo, no soy tan peor. O sea, él es, ella es, ellos son. Ellos me hicieron cometer esto. David dice, tú tienes razón, Dios. Tú tienes razón. Para que seas reconocido justo en tus juicios y tenido por justo, que tengas razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. O sea, tienes razón. O sea, estoy condenado. Ahora, el llevarme a este punto me lleva al punto de, como los discípulos, Señor, entonces, ¿quién será salvo? Señor, entonces, ¿qué? Cuando habla del matrimonio, cuando habla de en contra de las personas que por cualquier causa se divorciaban, los discípulos están oyendo todo eso. Y seguro, el único casado era Pedro, pero a lo mejor había otros de los discípulos que estaban casados. Pero cuando Jesús dice, por ninguna causa
más que por infidelidad. Entonces los discípulos dicen, wow. Entonces no hay salvación. Nadie se puede casar sin fallar. Y Jesús dice, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que para ti no es posible porque eres pecador, lo que para ti no es posible de que tengas éxito, no es posible de que te vaya bien porque eres pecador, porque hay maldad en ti, es posible para Dios. Es posible para Dios. Entonces, responsabilicémonos. No evadamos. Cuando pequemos, cuando le fallemos a Dios, no digamos, no, me voy a tratar de olvidar de esto. No, reconozcámoslo. Y esto nos lleva al último pensamiento. Padre, perdona mi pecado, porque solamente tu amor me da la victoria. Solamente tu amor me da la victoria. Solamente tú me puedes dar la victoria sobre mi pecado. Vean en esta versión, la Nueva Traducción Viviente, cómo dice los versículos 1 y 2. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados. David aquí no dice, te voy a ofrecer este sacrificio, te voy a ofrecer esto, voy a que me cueste esto, que me cueste aquello. No. Se da cuenta que solamente el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, como lo dice esta traducción o como lo dice la Reina Valera 60, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él se da cuenta que solamente el amor inagotable y la compasión de Dios puede hacer posible que este pecado sea borrado. Luego él dice, lávame. El español, la Nueva Traducción Viviente no le hace justicia a este verbo, lávame. Nada más dice, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifica de mis pecados. Pero vean lo que dice la Reina Valera 60. El versículo 2. Reina Valera 60, 51, 2. Vean lo que dice, lávame más y más. Lávame más y más de mi maldad. Nuevamente la repetición, más y más. Como lávame y vuélveme a la mar. El pecado está tan impregnado que necesito un lavado intenso. No con suavitel, no con un suavizante, es con un detergente que limpia todo. David se da cuenta que el pecado está tan arraigado en él que le dice a Dios, lávame intensamente. Es casi como aquellas personas que viven en la sierra o en pueblitos que van a lavar al río. Si tú has visto algún día esas mujeres o personas que van a lavar a los ríos, estas personas agarran la ropa y las azotan sobre las piedras. Entonces, pobre ropa, ¿por qué hace eso? ¿Por qué le hace eso a la ropa? Porque al hacer eso, dice que están saliendo las impurezas. Sí le ponen detergente, sí le ponen jabón, pero después están golpeando. Prácticamente David dice, solamente Señor, solamente que tú desarraigues el pecado de mí, solamente así voy a poder ser limpio. Yo por mí mismo no me puedo limpiar. Yo cuando trato de limpiarme otra vez me ensucio y otra vez me ensucio, pero si tú me lavas más y más,
Solamente tu amor inagotable me va a poder dar la victoria. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Aquí vean lo maravilloso de la misericordia de Dios. Solamente por Dios y su gracia. Un bendito día vino Jesucristo. Y un bendito día Él dijo, voy a hacer lo que tú no puedes hacer. Voy a cargar con toda tu suciedad. Voy a cargar con todos tus pecados. Y también voy a hacer algo para que tú puedas accesar a Dios. Voy a enfrentarme a la santidad de Dios como tú no te puedes enfrentar. Y cuando el Señor Jesús cargó en la cruz con nuestros pecados, Él pudo decir lo que nosotros vivimos a diario por nuestro pecado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué estoy así aislado, solo? Porque el pecado eso es lo que hace. Me separa de Dios. Y Él vivió esa separación, ese abandono, para que a través de su vida, ahora tú y yo, podamos accesar a Dios. Fíjate, tú y yo, pecadores, podamos accesar a Dios, podamos tener comunión con Dios. Y fíjate, no tienes tú que esperar un año como David, no tienes tú que esperar mucho tiempo para arrepentirte. Con que solo lo reconozcas su misericordia, reconozcas su amor inagotable, Él te perdona inmediatamente. Fíjate, no pasa, así como hay padres humanos que dicen, te me sientes ahí y no me hables en toda la noche. Dios dice, no te me sientes ahí, ven, te perdono y vamos a hablar porque te amo. No nos recibe para abandonarnos, nos recibe para abrazarnos. Ese es el Dios que tenemos, de amor inagotable. Quiero concluir con lo siguiente. David cometió cosas terribles en su vida contra una mujer casada, contra su esposo y contra toda la gente que se enteró de su maldad. David reconoce que su pecado es ofensa contra Dios y se responsabiliza de su pecado. Tú y yo podemos reconocer lo terrible de nuestra condición y depender de su misericordia. Fíjate bien, no de tus logros, no de lo que tú puedas hacer, no de tus luchas, no de tu inteligencia o sabiduría, de su misericordia para poder caminar en victoria. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, cuánta falta me hace, cuánta falta nos hace humillarnos como veíamos en el estudio hace rato, orar, confesar nuestro pecado, arrepentirnos, sabiendo que tus misericordias, tu amor es inagotable. Señor, vuélvenos a recibir si te hemos fallado. Cumple tu propósito que un día empezaste en cada una de nuestras vidas. Y donde quiera que estemos, ayúdanos a responsabilizarnos de nuestro pecado, a reconocer que está mal delante de ti, a pedir tu ayuda para caminar la vida que tú quieres que caminemos. Sorpréndenos, Dios, sorpréndenos con lo que puedes hacer con un corazón arrepentido. Y haz maravillas a nuestro alrededor, porque te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén.